es una persona que vino desde abajo, así como muchos de nosotros, y hoy día es un referente muy importante en el ámbito en el cual él se desempeña. Y a pesar de los años, continúa haciendo patria, porque eso es lo que queremos todos, que nuestros profesionales y por sobre todas las cosas quienes ocupan un cargo puedan hacer desde el lugar en donde están patria. Por eso ustedes están ahí como profesionales dentro del ámbito público, y cuando digo ámbito público me refiero también a personal de las Fuerzas Armadas y a los preciados camaradas de la Policía Nacional, y también los civiles, y también del ámbito privado, porque cada uno de nosotros debe hacer lo suyo para hacer patria. Y eso es lo que nosotros todos pretendemos de nuestras autoridades. Y el profesor David Galeano, a pesar de no estar en una institución así como algunos de nosotros, él sí hace patria y hace defensa nacional. Porque defensa nacional no solamente es empuñar armas y estar vigilantes por la frontera o dentro mismo del territorio nacional. No es solamente una responsabilidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, es una responsabilidad de todos nosotros. Todos los paraguayos debemos de hacer defensa nacional en el lugar en donde estemos. Y el profesor David Galeano hace defensa nacional defendiendo nuestra cultura, defendiendo una de las cosas más importantes tal vez de nuestro ser paraguayo, que es nuestro idioma guaraní, en donde el idioma guaraní tuvo en algún tiempo de la historia su persecución, y hoy día retomando el brillo que verdaderamente tiene que tener. Solamente saliendo aquí en Florinda, yendo a Formosa, yendo a Foz de Iguazú, nos damos cuenta inmediatamente que los extranjeros, como es el valor que ellos le dan cuando uno le cuenta que tiene 2 idiomas oficiales, el valor que le dan a que nosotros, yendo a México, yendo a América Central, donde tuvieron también ellos sus parcialidades, o así como los aztecas, los mayas y demás, que tuvieron sus idiomas, pero sin embargo con el tiempo han desaparecido, y nosotros continuamos, y es el país más fuerte, digamos, porque la nación guaraní no solamente Paraguay, toca parte de la Argentina, toca parte de Bolivia y es decir, el Brasil. Pero sin embargo, nosotros, los paraguayos, mantenemos ese idioma, y es una de las cosas que nos une, y nos identificamos como guaraníes y nos identificamos como paraguayos. No así por decir España. En España nadie dice que es español, siempre dice cada uno de sus regiones manifiesta que es de ese lugar, no dice que son españoles. Increíblemente también Bolivia. Bolivia dice yo soy cruceño, no dice yo soy boliviano, yo soy paseño. Sin embargo, nosotros decimos, nosotros somos paraguayos, nosotros sin ningún tipo de vergüenza decimos que somos guaraníes, ¿no? Entonces, profe, sin quitarte mucho tiempo, voy a permanecer un poco y escucharte como siempre. Como siempre es un gusto escuchar cada clase tuya. Llevo la palabra aquí con el teniente Julio Valdés, que es coordinador del programa. Nuevamente bienvenido a tu casa, porque muchas gracias por siempre decir firme cuando
le solicitamos puedan apoyarnos. Gracias, Genaro. Muy amable. Muy buenos días nuevamente para todos. Vamos a nutrirnos de un poco de patriotismo. Para iniciar la clase vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a tomar mucha energía y tener una salud. Bien, ¿pueden tomar asiento, por favor? El día de hoy, entonces, como ya le habíamos indicado, retrasamos 5 minutos la clase por el tema de que el ascensor no está funcionando, los ascensores. Nos tuvimos que subir todo por las escaleras. Y en realidad tengo que confesar que fue a propósito para pasarse de durmieron todos, entonces va a despertar un poquito. Vamos a tratar de que se está trabajando para que por lo menos para la salida ya funcione, a pesar de que ya es bajada. Bien, señor profesor, sin más preámbulo, voy a leer su currículum si me autoriza. ¿Cómo no? Doctor David Edón Galeano Olivera, paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961. Licenciado en Lengua Guaraní por la Universidad Nacional de Asunción. Licenciado en Antropología Cultural Guaraní Paraguaya Ateneo. Especialista en Metodología de la Investigación Aplicada UNA. Posgraduado en Didáctica Superior Universitaria UNA y doctor en Lengua Guaraní Ateneo. Profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción. Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Politécnica, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad de Ciencias Económicas. Docente de otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana, de la UTEP y otros. Docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL. Docente del Instituto de Altos Estudios Estratégicos
Científicos IAE, y docente de la Maestría en Política y Estrategia Aeroespacial y del Programa de Especialización en Historia Nacional en el Comando del Instituto Aeronáutico de Enseñanza, Fuerza Aérea Paraguaya. Docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Técnico de Formación en Política Electoral, IPEL, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Docente de Lengua y Cultura Guaraní del Instituto Austriaco para América Latina. Profesor de Lengua y Cultura Guaraní de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste de Estados Unidos. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA. Fundador y presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Fundador y miembro de la agrupación de la Casa del Escritor Roga, actualmente es presidente. Es docente de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, es docente del Liceo Militar Acostañón, es profesor del Instituto Superior de Educación ICE, es profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, es profesor del Colegio Bernardino Caballero de Fernando de la Mora, del Colegio Nacional Patín Villa Elisa, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chiang Kai-shek y del Colegio Nacional Constitución de Capiatá. Miembro de la Academia de Lengua Guaraní Académico número 6, fundador y expresidente de la Academia de Lengua y Cultural Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua, cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Columnista de lengua y cultura guaraní del Ciencia del Sur. Conductor del programa guaraní Ñane Ñeñe en Radio Libre. Traductor público. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción 2014, y Orden Nacional al Mérito Comunero concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Además recibió Premio Antorcha de la Libertad en el 2022 de Radio Libre, condecorado como Benemérito Caballero Palaciego de las Lenguas y Comendador de las Lenguas por el Palacio Barolo, Argentina, y distinguido como investigador destacado del año 2025 por Ciencia del Sur. Es socio del Rotary Club Asunción Catedral, ha dado conferencias prácticamente en todo el Paraguay y países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, España y otros. Es uno de los creadores de Wikipedia guaraní y diariamente aloja informaciones y novedades en guaraní y bilingües, guaraní-español, en Internet. Validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox, Aguaratatá. Desarrollará el tema la lengua guaraní en el Paraguay. Mi querido doctor me pidió lo más resumido posible y eso es lo que pude resumir. Muchas gracias, teniente coronel. Sí. El curso está compuesto por personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Policía Nacional y personal del ámbito civil, público y privado que quedan a su digno cargo. Muchas gracias. Muy amable. Muy buen día para todos. Marisa va. Ay, te digo, Olivaba, para mí es un placer compartir con ustedes esta mañana. Vamos a hablar del tema apasionante para mí, ¿verdad? Parte de mi vida y le he dedicado en gran medida a la promoción, a la difusión y al fortalecimiento de la lengua guaraní. Y probablemente siempre la pregunta que surge en circunstancias como esta, ¿qué tiene que ver esto con un curso como el que están haciendo ustedes? Estamos hablando de liderazgo estratégico. Y primeramente quiero mostrarles esta imagen que tienen detrás sobre el transmisión, que es una publicación reciente de una organización internacional que hizo un estudio de las lenguas nativas, las lenguas americanas, bueno, en ese sentido, van a ver ustedes, antes de explicarles esto, comentarles lo siguiente. Se calcula que a la llegada acá de los conquistadores, tanto los españoles, portugueses, los ingleses, se calcula que había en América aproximadamente unas 1000 naciones. En términos a veces peyorativos se usa mucho la expresión etnia, una forma de discriminación también. Pero
Desde el punto de vista, digamos, de la antropología, todos en general constituimos etnias, las que habitamos a lo largo y a lo ancho del mundo en distintas comunidades. La expresión de etnia está vinculada a la palabra cultura, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, también una cuestión importante es relacionar esa palabra con la palabra nación. Estamos hablando acá de naciones que tenían una estructura, una organización política definida a la llegada acá del piso de los conquistadores. Y aproximadamente 1000, de esas 1000 han ocurrido estos 500 y un poco más de años, en el caso nuestro fueron 488 años. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que aproximadamente hoy superviven unas 250 de esas lenguas originarias. Va a tener el 75% ya por distintas razones han desaparecido. Y lo más importante en este caso es lo que vamos a comentarles brevemente acá en la pizarra. Van a ver por este lado o en esta otra que está acá una referencia. Si fijan ustedes la zona del norte de América, estamos hablando de la zona de México, un país millonario en habitantes comparado a nuestro, un 5,2% de México todavía tiene naciones indígenas que siguen hablando una lengua nativa, en este caso de lo que es México, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, en estas dos islas, donde una de las que está en Haití y en República Dominicana, y por el otro lado Cuba, van a ver ustedes el porcentaje cero, que estamos hablando de la región donde llegaron los españoles en ese momento. Van a ver ustedes en la parte de América Central el caso llamativo de Guatemala, donde se mantuvo y se mantiene una lengua que todos seguramente van a recordar. El general Martín estuvo recordando a los mayas, y los mayas todavía permanecen relativamente hablando con mucha fortaleza en el territorio de Guatemala y otros países aledaños. Y allí ven ustedes, dice 23%, es el único porcentaje más alto que van a ver en lo que es América Central. Van a ver ustedes allí 0,02, 0,4, y van a ver también seguramente un dato interesante ya en la parte de América del Sur, en lo que es Colombia, 1,5%. Colombia tiene muchas naciones indígenas, pero todas esas naciones tienen un escaso número de habitantes hoy. Saquima y Huecatú, Coyepó, Manobo. Profesor, ¿sí? disculpe un ratito, vamos a pagar porque nos está reconociendo, entonces ¿Sí? vamos a tratar de ¿Cómo ver no? un poquito más adelante la... Perfecto. ¿Y cómo? Sin problema. Sí. Sin problema. Bueno, Mientras ustedes desarrollen el orden. perfecto. Bueno, y ahí ven ustedes, por ejemplo, el caso de Venezuela, 1,5%, y el caso de Colombia, 0,8%. Van a ver el caso de Ecuador, prácticamente 7, 6,8%. Van a ver ustedes el caso de Perú, donde todos saben, en algún momento se desarrolló una gran cultura, y el legado de esa cultura es el idioma que conocemos como quechua o quichua, ¿verdad? Le van a ver el caso de Bolivia, el 16% del quechua en Perú. Pero hay que reconocer también que, a más de Perú, se habla el quechua en Ecuador, se habla en Colombia, se habla también en Bolivia. Bolivia tiene hoy reconocidos 38 idiomas oficiales. Menos del castellano quedan 37 idiomas nativos propios de Bolivia. Y entre los idiomas más hablados, primero la aymara, que van a ver ustedes allí en un 23%, luego el quechua, y en tercer lugar el guaraní, dentro del territorio boliviano. Y todas las demás lenguas, ya en porcentajes y en cantidad de habitantes, ya muy reducidos en número. Bueno, y vamos a ver en una parte allí el dato más interesante de todo esto, y que es lo que en este caso nosotros vamos a desarrollar con ustedes el concepto fundamental de cómo es que llegó el guaraní a un 87%, prácticamente 90% del Paraguay, que hoy sigue hablando y entendiendo. Probablemente acá más de uno me pueda decir en algún momento, lo pusieron ahí en Ponay, yo hablo en Yopala, yo no hablo guaraní, no hace y van a decir. Bueno,
Pero lastimosamente yo tengo que poner del otro lado de la balanza que tampoco hablamos castellano. Hablamos yo para el castellano. Y ella empezar con algo que va a ser pintoresco y que probablemente, sin darse cuenta ustedes, en el transcurrir de nuestros días, todos estamos usando algo de guaraní, con mucho guaraní, lo que decimos en castellano. Y voy a un caso muy sencillo. Alguien acá hoy, al llegar, o ayer, o antes de ayer, utilizó una terminación que uno escucha y que aparece en castellano. Sin embargo, es guaraní. Y esa mezcla es lo que técnicamente se llama llegue a la mezcla. Pero acá en Paraguay a esa mezcla le llamamos yopara. Así que es algo muy nuestro, ¿verdad? Que a cada cosa le damos distintos significados. Nosotros decimos, qué sé yo, el Cerro de la Pared está en la Asunción. Hablamos del grupo vocal 2 y somos los 5. Decimos el aeropuerto de Asunción está en Luque. Bueno, esas son cosas así muy nuestras, que nos describen también. Y han de Yapuyini. Bueno, ¿a qué me refiero cuando constantemente usamos na? Y decimos venir na, andate na, contarle na, decirle na. Y esa terminación na no es guaraní, pero no es castellano, eso es guaraní. Yo digo el yuk na, el na, el yapón na. ¿Y qué es eso en el castellano? Yupa. Si nos decimos na, a cada rato decimos qué, venite, andate, que contarle, que decirle que. ¿Y qué parece castellano? Sin embargo, guaraní, el yuk que, el dejó que, el yapó que, el mombecu que supe. Eso es guaraní, pero para nosotros pasa en la historia como que es castellano. Y que solamente yo para estar en guaraní. Eso forma parte de un prejuicio que tenemos todos y que viene de mucho tiempo atrás, en un proceso de negación de lo que es el guaraní, inclusive la proscripción de la lengua. En ese proceso históricamente siempre se dieron situaciones decía yo, de negación, no hable, está prohibido. ¿Y quiénes eran los que prohibían? Nuestros padres. ¿Y por qué? Porque ellos pasaron mal, porque se les trató, porque se les castigó, y la hora ya no hable. Y para complicar más, después se le agregó el otro matiz. Qué difícil que es el difícil de guaraní. Yo lo primero que ocurre conmigo cuando le cuento a alguien que soy profesor de guaraní, qué difícil que es. Y ni siquiera estudió, pero ya es difícil. Y eso, ¿cómo se llama? Eso es un prejuicio. Forma parte de un proceso histórico de anulación de la lengua, que por circunstancias misteriosas no se dieron en el Paraguay. Pasó a ser la lengua mayoritaria hoy. Y bueno, y le decía, nadie le decía que, vení na, vení que. Pero ¿qué hacemos también? Juntamos las dos. ¿Qué y na? Y decimos vení que na, llevarle que na a tu mamá, contarle que na. Si alguien acá levanta la mano y me dice, profesor, nunca escuché eso, yo ahora mismo dejo la clase y me voy a mi casa. Pero que nada decimos todos, vení que nada, andate que nada, contarle que nada. Bueno, ¿eso qué es? Y eso es un reparán en castellano. ¿Cuántas veces habrán escuchado por allí el picó? ¿Qué vio que ver? Ni siquiera es pico ahí, ya se convirtió en pío. ¿Qué vio que ver? Y eso se relaciona con otra terminación. Pico es la pregunta. Y eso, ¿en qué se convierte? En pa. En la expresión de los jóvenes, es muy común escuchar ropa. Ropa le dijiste, ropa le llevaste, ropa le contaste. Ni siquiera vos con ese final. Acá es vos. Ropa te fuiste, ropa le contaste. Bueno, nadie pone ni siquiera la más remotamente una cara fea diciendo, pero nos dijiste vos. Nadie se dio cuenta. Para nosotros ropa es vos, pero ropa lleva la terminación para el guaraní, que es un yo para el castellano. Yo ni no sabía lo, ni siquiera luego. Y el otro le dice yo también. Y vos no, yo también. Estamos hablando castellano, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de esto que estoy diciendo, cómo de entrada a veces ya le ponemos la marca negra a la cruz al guaraní, porque el guaraní es el que está malo, el guaraní es que es difícil, el guaraní es que no hablamos bien, el guaraní es que yo para. Y con estos simples ejemplos se dan cuenta que el castellano nuestro de cada día también es un yo para. Salvo caso que, por ejemplo, circunstancias como esta, no tengan que hacer una exposición acá o defender en algún momento un trabajo de grado. Y uno va a hacer el esfuerzo del mundo por hablar lo mejor que puede,
o que pueda el castellano. Yo doy clases en castellano en varias facultades y le digo a mis alumnos, miren, ustedes no saben el esfuerzo enorme que estoy haciendo para hablar bien, pero termina la clase y voy a ser el tipo más feliz al salir allá al pasillo y decirle a cualquiera, ¿qué tú querés una voz? Porque esto es lo que existe allá afuera. Entonces, primero que nada quiero bajar un poco ese mito, reducirlo un poco más y ponerle a la altura del castellano todo lo que hace entender que viviendo acá nos comunicamos en dos lenguas y nos entendemos, porque la comunicación es eso, es entenderse dos personas. Acá no va a pasar porque uno use un castellano más castizo, un guaraní también, un guaraní puro, sino que sencillamente que nos entendamos. Y tenemos otra vez allí una serie de matices de los cuales vamos a hablar también. Pero vamos a partir seguramente de la base de que alguno o alguna acá me puede decir a mí, profesor, yo jamás dije que, nunca dije nada, nunca dije que nada, tampoco ni yo, nada. He hablado toda la vida castellano, pero viviendo en Paraguay, les pregunto, si ustedes no dijeron, habrán escuchado a gente que dijo, vino Sique, se fue Sique, le contó Sique a su mamá, ambas veces Sique. ¿Alguien de ustedes puede demostrarme qué es Sique? Si yo le digo mesa, ustedes conocen lo que es la mesa, tienen una mesa en la casa. Yo le digo, qué sé yo, televisor, y todos tenemos un televisor y sabemos lo que es. Le digo perro, que no esté acá, imaginan perfectamente, y distinguen un perro de un gato de un caballo. Pero si yo le digo Sique, ¿qué imagen hay detrás? Nada. Pero todos tenemos que decir Sique. Si vivimos en Paraguay, sin Sique, no somos paraguayos. ¿De dónde viene Sique? Y ahí está la cuestión más interesante. Viene del guaraní Catú. Cuando yo digo Ojú Catú, la traducción es castellana, vino Sique. Ojo Catú, se fue Sique. Ojo Catú, contó Sique. Allí está el Sique nuestro. Si un especialista en sintaxis castellana o en gramática llegase a escuchar ese vino Sique, te va a agarrar de la cabeza, te va a arrancar los pelos, te va a decir qué es lo que es esto. Nosotros vamos a decir en castellano, porque sí es castellano y que es castellano. Ahora, que nos pregunte qué significa, ni remotamente sabemos. Pero tenemos que usar, somos paraguayos. Sique. Y otras peculiaridades, son muchas, voy a citarles solamente algunas para, estamos entrando en el tema. Por ejemplo, muy común entre nosotros, vení un poco, y el que escuchó vino todo. Llevarle un poco a tu mamá, y el que escuchó le llevó todo. ¿Qué es lo que es un poco? O un poco, vení un poco, ya ni siquiera un poco. ¿Verdad? Y ese un poco viene de guaraní, cuando yo digo eyumi na. Mina o mi, eyumi es venir un poco. Completo la idea de una palabra ya la compañera. Hace un tiempo llegó al Paraguay una destacadísima lingüista, como decía también el general, ella catalana, para nada española. Llegó acá, ya sobre la hora, un retraso en el vuelo, yo tuve que ir a recibirlo al aeropuerto y desde que subió al vehículo, profesor, ¿y cómo hablan? ¿Y qué dicen acá? Por favor, explíquenme. Escuché mucho de guaraní y el castellano. Le fui dando todo lo que me venía a la cabeza, ¿verdad? Llegamos al Hotel Excelsior, le dejo allí que a un costado sentado y le digo, voy a ver si la sala ya está preparada y vengo a buscarla. Entonces, entré adentro. Bueno, y cuando salí, bueno, ya no voy a decir salir afuera, cuando salí, me acerqué allí y le dije, doctor, ya está todo preparado, bueno, podemos pasar. Y me dice ella, profesor, antes de entrar, una consulta. Usted nos va a escribir acá en 3 minutos un montón de gente diciendo venir un poco. Y le digo yo, él me dice, ¿qué es un poco? Y le dije, olvidé mencionarle, estando en Paraguay, un poco es todo. Si le dicen un poco, venga todo. Quedó sorprendida y admirada, me decía, qué notable. ¿Y por qué? Por la influencia del guaraní. Y eso qué es lo que demuestra que hablamos guaraní y traducimos al castellano. Y por más que acá, repito, existan personas que no, hay una conciencia colectiva que ya de antiguo hace ese ejercicio, no es de ahora. Entonces, ¿qué pasó y qué pasa? Y todos estamos dentro de esa conciencia, y sí o sí, formamos parte de eso y reproducimos ese modelo. Perdón, ahora sí. A la vez de la inclusión, antes claro que
digamos, su proceso escolar en 1994, con la reforma educativa. Y del 94 hasta ahora han pasado 32 años, 32 cortitos años, comparado a casi 200 años de castellano. Y tampoco escribimos bien ni hablamos bien castellano. Si yo tuviera que mostrarles los exámenes de ingreso, no son lectores, son autores en ortografía. Esa es una cuestión importante. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que pasa? No solamente con el guaraní, también con el castellano. Hemos gramaticalizado el aprendizaje de las dos lenguas. Y nuestra sugerencia, la mía y la del grupo grande de gente, hace mucho tiempo, casi 25 años que le reclamamos al Ministerio de Educación, un cambio del modelo aplicado. Hacer algo más sencillo, algo más lúdico. Y una cuestión importante, de hecho, escribir es parte de todas las lenguas vivas. Todas las lenguas empezaron siendo lenguas orales y de a poco fueron escribiéndose esas lenguas. Hoy el guaraní tiene su literatura, se escribe también. Y allí te voy a dar una pista interesante, siempre hablando de qué es más fácil o qué es más difícil en el hablar diario de la gente. Yo solo contarles, y repito, esto está sujeto a la prueba por parte de ustedes, el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas, 97 o 98 que tienen en este momento. Reglas ortográficas, eso está señalado por la Real Academia de la Lengua Española, es un suplemento ortográfico que normalmente uno tendría que tener porque siempre sirve de ayuda, ¿verdad? Y esas reglas a su interior tienen 4.000 y un poco más de excepciones. ¿Y qué es una excepción? Que una excepción es una regla dentro de la regla, o varias reglas dentro de una regla. Tiene 4.000. Miren que decía yo hace un momento, yo doy clase de castellano, y si ahora acá les digo que conozco 500 de esas reglas y excepciones, les mentiría aquí a la luna. No conozco. Por eso les decía, tengo un suplemento y cada vez que necesito algo, auxilio y voy y busco allí, ¿verdad? ¿Cuántas conozco? Pues probablemente unas 200, 210 por allí, son las que yo más uso. Pero si yo voy a comparar ese problemático proceso de escritura en español, tengo frente al guaraní, y en ese proceso que les decía que a veces de conocimiento, el guaraní solamente tiene 4 reglas, 4, ni una sola excepción para escribir esto dicen 4, y el castellano más de 4.000. Entonces, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando? Que no tenemos esos datos. Entonces, para la gente que no conoce, sigue siendo más difícil escribir guaraní. Sin embargo, algo notable en las escuelas hoy, donde hay niños citadinos, los paraguayos, que van a la escuela y muchos no hablan, o entienden y no hablan, por ejemplo. ¿Y cuál es el fenómeno que nosotros percibimos hoy? Esas criaturas que vienen los padres y dicen, pues ¿cómo mi hijo tuvo 5 guaraníes si él no habla? Y resulta que escribir es un rasgo que se le califica. En la escritura no tienen errores. Y voy a unos ejemplos para que esto tenga perfecto sentido y sea yo consecuente con lo que estoy respondiendo en este momento a nuestra compañera. Cualquiera de ustedes sabe que el castellano, por ejemplo, para sa, se, si, so, su, utiliza 3 letras. Usa la S para decir sapo, usa la C para decir cena o cine, y usa la Z para decir zapato. Pero claro que acá es zapato con S, nadie quita la lengua como corbata, zapato, zapato. Si alguien habla así acá, lo primero que vamos a decir es no va bueno. Nadie pronuncia la Z. Ese es el gran problema en la escritura. Y no solamente la escritura, lo grande también. ¿Cuál es la situación que se presenta en el guaraní con respecto a eso? Una sola letra. Miren ya que se vamos de ella, no hay forma de equivocarse. Para sa, se, si, solamente la S. No importa que sea al principio, al medio o al final. La S. Para la B larga, B, que hace una P, bilabial. Acá tendríamos que decir bueno, bien. Casi suena una P. Acá nadie pronuncia así. Acá pronunciamos la famosa de corta. B, bueno. Y lo más notable, el paraguayo no dice bueno, dice bueno. ¿Con qué? Bueno. Por ejemplo, decimos abuela, abuelo. Hasta eso tenemos, ¿verdad? El problema es que hay gente que escribe debe con B larga y con B corta. Con B corta, perdón. En el guaraní existe ese problema
y cuida en guaraní, que es la sexta vocal, solamente existe la corta. Ni si yo quiero equivocarme, ni si remuevo el abecedario, ni si le doy una patada, ni si tiro contra la pared, no va a salir. No va a salir la verdad, no existe. Arriba si está la MB, esa es para va, B, B. Yo quiero decir va para acá, MB larga. Pero si quiero decir va acá, F corta. No hay otro. Allí acabo de mencionar el caso de la C, el caso de la K y el caso de la Q. Fíjense que todos ustedes aprendieron a escribir en castellano de memoria. Dejen, eso no le voy a proponer a ustedes para no ser perjudicados. Si les toca hacer un experimento con alguien, hagan que una persona deje de escribir por lo menos 6 meses, y 6 meses después esa persona va a tener muchos problemas con la escritura de ciertas palabras que memorizó. Va a estar en el subconsciente seguro, porque hay que tirar toda la conciencia. Bueno, esa situación que les decía recién, se da, por ejemplo, que en guaraní decimos K, que y luego tenemos la K en castellano, que en guaraní le llamamos qué, y no hay forma de equivocarnos. En castellano es K para casa, Q para queso. Es más, escribimos hueso, y eso tengo un nieto que no hace mucho me decía, abuelo, ¿por qué yo escribo queso y la profesora me dice que está mal? Y le digo, ¿y por qué? Porque tengo que ponerle una U, le pongo la U y dice hueso. Tenés que ponerle la U. ¿Y por qué hago? No sé, poner nomás así. Esa es la explicación, no hay otra explicación. Ninguno de ustedes sabe, ni yo, ni el mejor profesor de castellano. Claro, si yo voy técnicamente con un gramático de la lengua me va a explicar. Y para decir kilómetro, o para decir kilo, y son 3 letras y un solo sonido. El guaraní que hace, simplifica, no es que complica. Por ejemplo, también no existen las letras mudas como en el castellano, la H. ¿Cuánto dolor de cabeza les habrá dado a ustedes como a mí? El que escribí en ella, hace mi cama. Mi papá, escribí, pues, ¿cuántas veces? Con 1000 veces ya te dije. Ahora con H, A, H, O. Ese está vegadita, ¿verdad? No sé, no hay oído, ¿sí? Pero repetí, bueno, hoy sé por qué. Sencillamente por ese proceso de repetición y memorización. Ustedes van a escribir, si les digo ahora que escriban, ustedes van a escribir de memoria. Si yo les pregunto cómo suena la H, no sé. O cuando recién les decía hueso o guerra, escribimos guerra, pero todos sabemos que dice guerra. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay procesos complicados en la escritura del castellano que el guaraní no tiene. El guaraní no hay letras mudas, no existen letras mudas. Y 2 cuestiones finales allí que creo que vale la pena. Si el que sabe esto ya prácticamente nunca jamás se va a equivocar. El que quiere equivocarse se va a equivocar porque quiere, pero ya por una cuestión de regla no se va a poder equivocar. ¿Qué tiene del inglés? Ese fue parte del marketing ahora. Vos que estudié inglés, ¿cierto? El guaraní también igualito. ¿En qué? James James, en guaraní es Yaguá, por ejemplo, Yoguá, Yoká, es la misma cosa que se usa en el inglés, en el francés, en el alemán, en el portugués, ya negro, ¿verdad? Bueno, ahí están las cosas. ¿Qué me facilita eso hasta escribir otro idioma? La otra, la H, de help, ¿verdad? Suena a ja-e, igual en el guaraní, yo digo que está, y escribo con H, así como en el inglés. Bueno, esas son situaciones que se dan en el guaraní. Una lengua muy diferente al castellano. El castellano tiene 24 sonidos diferentes, 5 vocales y 19 consonantes. Y para esos 24 sonidos o fonemas se vale de 27 letras, que anteriormente era 28, 29 y 30, que hizo la academia y eliminó del alfabeto no el uso la C y la H, CH, la L o doble L y la R o doble L. Pero cuando necesitamos lo explicamos, ¿verdad? Quedaron 27. El guaraní, el aparato fonador del guaraní hablante, de cualquiera de ustedes que habla guaraní, y no hace falta que hagan un discurso kilométrico guaraní, porque ustedes puedan decir, por ejemplo, porque puedan decir Iguazú, o digan Ipacaray, le salió la I. La I no tiene el castellano. Ese fue el problema que en tiempos de la colonia ya se iba acá, vinieron los españoles, vinieron los portugueses, no pudieron pronunciar la I. Escúchenlo ustedes a un extranjero no hablante guaraní y le va a costar a esa persona
Eso no quiere decir que no va a aprender. ¿Cómo va a aprender? Ejercicio, repetición, repetición, repetición. Nos falta que ya voy por medio y sin problema. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Por esa razón somos hoy Paraguay. Pero el nombre correcto no es Paraguay. Yo tengo que explicarle, yo tengo el profesor, lo que es interesante. ¿Pero qué significa Paraguay? Fíjate, Paraguay no significa nada. La palabra es Paraguay. Hasta ahora la gente que viene del interior de la ciudad dice hasta Paraguay. Pues ya hasta Paraguay, hasta Paraguay, ahí llega. Y para, agua y vives, agua, río. ¿Verdad? Ahora decimos tacuarí, y es tacuarí. Tacuá es la tacuara, la E esa como un pulsón. Siempre en los casos de RI tienen que leer la E como un pulsón separador de dos vocales. Y tacuá, un arroyo, curso de agua, ya era una de las tacuaras. La tacuara es una de las zonas húmedas. Hay toda una lógica. El guaraní antes y ahora sigue nombrando los lugares por la presencia abundante de ciertos elementos naturales. Él nunca jamás le puso su nombre, tomó su nombre de la naturaleza. Y donde había muchas plantas en Bocayá, dijo Bocayatí. Y donde había mucho yaguareté, dijo Yaguaretecuá, que ahí está Cuá y está Tí. Y Tí que es conjunto de, y Cuá que es conjunto, lugar donde abunda los yaguareté, luego Guazucuá, lugar donde están los guazú, venado, Boquicuá, los murciélagos, Campacuá, donde está la población negra, no de color. No es solamente agujero, hoyo, sino que es lugar donde abunda, donde habitan, en este caso repito, las personas que están acá en toma de campamento, acá saliendo al costado del hospital de clínica. Bueno, estos datos creo que sirven para tener una idea de lo que estamos nosotros empezando a desarrollar con ustedes. Hablar de guaraní, les decía, es una cuestión muy importante y a partir de ahí también entender lo siguiente. Yo sostengo donde yo voy y tengo mis pruebas, mis evidencias de esto, de que es imposible entender al paraguayo sin el guaraní. Y es imposible entender al guaraní sin el paraguayo. Bien dijo el general, acá alrededor nuestro también se habla, pero el epicentro Paraguay, acá donde está el 87%. Fíjense que en la parte de aquí de la Argentina dice 0,8%, pero no solamente son hablantes de guaraní, hay varias otras lenguas que nada tienen que ver con el guaraní. Bueno, tenemos un tiempo de receso y a la vuelta todas las preguntas que quieran hacer y continuamos con la parte ya del programa. Podemos salir de descansar acá y volvemos en un rato. Bueno, vamos a continuar esta siguiente parte y antes de entrar específicamente en el tema, quiero abrir un pequeño espacio acá por si hay alguna consulta, algún comentario sobre la primera parte. Coronel Fleita, cursante. Apreciado profesor, antes que nada, lo agradecerle su presencia y ambos buscar invitar al auditorio. Cuando era chico, para no decir cuando era criatura, tenía muchas interrogantes del tema de la B, la D, y hasta ahora, y la Q y la K, ¿verdad? Que hoy, después de casi 51 años de existencia en este mundo terrenal, el profesor evacuó, ¿verdad? No voy a mentirle, errores ortográficos, pero con H no tenía. Y hace rato una de las compañeras preguntó por qué es tan difícil el idioma guaraní, que esto y que aquello. Ya muchos saben, tengo un hijo en Taiwán, está ahora aprendiendo el 7º idioma, porque como todo paraguayo quiere surgir, como toda nuestra raza guaraní, somos grandes y tenemos que surgir, ¿verdad? Pero no es tanto el tema del idioma. Imagínense hablar el español, el inglés, el alemán, y de repente te viene ahí con el mandarín, que no es lo ni A ni E lo que él está aprendiendo. Es el profesor, es el maestro. Primera página, primer capítulo de Sun Tzu. El maestro, si le llega al alumno, va a aprender. Y en estos
sin lisonjear a nuestro profesor, en estos poco tiempo ya había sido así, no era el guaraní. Y creo que toda lengua tiene que tener una gramática para que sea considerada lengua. Entonces la lengua guaraní tiene su gramática que tenemos que estar orgullosos. No es igual al castellano. O sea, que decir va es que, pero es nuestro y tenemos que estar orgullosos de eso. Tenemos que estar orgullosos. Nosotros los militares, en la academia militar, no sé cómo hacer en la academia de policía, ¿verdad? A veces nos prohíben hablar en guaraní. Pero el primer ciudadano que nos vamos a hacer cargo son nuestros ciudadanos que vienen de la campiña, vienen del interior. Y vos le hablas al ciudadano paraguayo que viene a hacer servicio militar, ¿verdad? Le hablas totalmente en castellano y vas a hacer como estatua. No le vas a tener sangre, no vas a tener sangre para ese ciudadano. Y le tenés que hablar en el yo parado, si no en el guaraní este. Si no, no te va a entender el muchacho. Nada más que eso quería aportar para nosotros los futuros líderes. Y los líderes, ustedes, nosotros, tenemos que saber esa idiosincrasia para poder llegarle a lo que está ahí, lo que va a estar en nuestro cargo. Gracias, presidente. Gracias, Ronald, muy amable. Adelante. Comisario Nancy Yaques, muy buenos días, profesor. Muchas gracias por toda esta clase tan interesante. Yo soy mamá de 3 chicos y desde que iniciaron la etapa escolar me cuesta mucho ayudarles. Ellos manejan lo que es la gramática, cómo escribir, dictado, escriben súper bien, pero no entienden la traducción. Y me di cuenta que en los libros cuesta mucho entender qué ejercicio le están pidiendo hacer de un texto. Porque en los libros de inglés, por ejemplo, tiene su traducción. Y yo tengo que recurrir a Wikipedia porque en los diccionarios tampoco hay una aclaración de una traducción correcta, ¿verdad? Porque cuando te pide extraer verbos en tiempo pretérito del texto, pero yo no interpreto qué me está diciendo el texto que yo tengo que hacer, porque no tengo una traducción. Eso es lo que yo creo que es el inconveniente y surge un rechazo de los estudiantes. No, demasiado difícil, no entiendo, pero... Y otro que comentó el compañero es que no hay un docente que pueda hacer una capacitación que tenga docente para poder llegar al alumno desde chiquito, como le enseñan inglés, por ejemplo, que con música, que todos los ingenios se utilizan para enseñar inglés. Y yo me doy cuenta que mis hijos prefieren estudiar inglés que estudiar guaraní. No es por la gramática, es porque no entienden. Y eso es lo que yo quería comentar. De verdad que muchas veces es lo que cuesta estudiar con los chicos el guaraní, porque no hay una traducción concreta, ¿verdad?, para que vos puedas guiarte en el trabajo que hay que hacer. Muchas gracias, señor Hernández. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Yo he tomado más mayor sobre el cursante. Nosotros, por ejemplo, con lo que está diciendo la compañera y lo que dijo el coronel, yo, por ejemplo, tengo una experiencia en la Argentina, en la Patagonia específicamente, en Neuquén, tengo familiares y hay la mayoría de las escuelas ahí están enseñando guaraní y ellos sí tienen el método, porque me enviaron un video que es un osito que canta en guaraní y ellos están estudiando y hay veces que me preguntan a mí y yo no sé, pero o sea, para comentar que ellos allá en la Patagonia, casi a la cola de la Argentina, están estudiando y encontraron, o sea, hacen los métodos, así como dijo el comisario, buscan la forma, como el inglés tiene las canciones, así también están haciendo que se representan los músicos. Muchas gracias, muy amable. ¿Algún otro comentario? Voy a responder al final, ¿sí? Bueno, por el momento respondo esta y todas las preguntas que quieran tratar de empezar la tercera parte. Primero, con respecto a lo que dijo acá el coronel, es una realidad y les voy a explicar que no es lo mismo. Bueno, acá los que están y los que entienden, no hace falta siquiera que hablen. La persona que acá me diga, yo entiendo guaraní, pero no hablo.
esa persona tiene el 80% de la lengua. El 20% es hablar. Que tampoco nada del otro mundo. Práctica, y sin problema, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está? Muy comúnmente decimos, ¿dónde está el paján? Bueno, el paján está en una cuestión muy simple, son dos lenguas diametralmente opuestas. Que para ustedes que hablan y entienden, ya la cuestión está salvada. Pero para aquel caso que explicaron, joven, ni siquiera es un niño, que llega y viene al cuartel, por ejemplo, y es hablando guaraní, pero le cuesta sangre, sudor y lágrimas entenderle en este caso al oficial, a su oficial, a quien sea. ¿Y por qué? Porque no habla, no entiende castellano. Les voy a poner un caso, va a ser mi caso. Yo nací en Asunción y por una cuestión, un problema que tuvo mi padre, perdió trabajo y como ya no había nada acá, con él y mi madre fuimos a parar acá a Zapá, ¿no? Un lugar que alguien diría ni siquiera figura en el mapa, que es Yupí, en el límite de Cazapá ya con Itapúa. Ruta de tierra, allí en la Mesopotamia, entre el río Piratoite y Coarí, cada vez que llueve, uno no sale de allí, ¿verdad? Puede salir de cualquier lado menos de allí. La única forma que había antes era el tren, para que no fallara. Bueno, y en esas circunstancias si eso es más o menos decirle que yo viví en el infierno, para más, viví 7 kilómetros más adentro en una compañía, así que esto era al final del infierno. ¿Qué es lo que yo escuché a lo largo de 5 o 6 años? Guaraní. No había otra cosa que no sea guaraní. Y tenía un abuelo que por esas cosas la vida nunca fue a la escuela, pero construyó una escuela. Se dio cuenta de que esto es importante. Construyó la escuela y él pasaba un tiempo, yo tenía, me acuerdo, 4 años, cuando ya era consciente, y siempre me decía a mí, ángel de jota la escuela, para jota gente de Jehuí. Ya vas a ir a la escuela y vas a ser gente. O sea, yo no era gente todavía. Pasó el tiempo y cada vez que pasaba me repetía, jota la escuela y jota gente de Jehuí. Yo crecí con ese trauma. Llegó el momento y otra vez por esas cosas de la vida, a mi padre le voy a llamar al patrón, volvimos acá, nos vamos acá a Fernando La Mora, si todos conocen la municipalidad, frente a la municipalidad, hace mucho tiempo había una escuela, esa escuela se llamaba Manuel Domínguez. Bueno, vinimos una semana antes del inicio de las clases, y mi abuela, yo era clásico abuela me llevó de la mano a la escuela y ya me anunció que iba a ir a la escuela. Ángel, pero no la saca mundo. Una fiebre que me duró casi una semana hasta el inicio de la clase. Yo tenía miedo, yo quería saber qué es lo que era la gente y qué es lo que era la escuela. Y si no igual para dañar la obra. Entonces llegó el día, llegamos, me inscribió. Yo miro allí, 1, 2, 3, 4, eran las salas todas vacías, que me han ayudado a construir a veces. Volvimos y por el camino me dijo que ahora anotamos. Siguiente semana empezaron las clases, llegamos como siempre que viene más lejos, llega más temprano siempre a cualquier lugar. Entonces, clásico, llegamos allí, no había nadie, y ella me lleva a la sala que tenía número 1, la primera, no había preescolar ni nada de eso. Me dice, hable you, y hay un montón de sillas, y me hace sentar justo enfrente, así como están acá los compañeros, en ese lugar acá. Y me dice, a mi teo uvetas y una vitamina ya verdad, van a venir más niños de tu edad. Pero, que se me queda en no cabe, van a salir todos afuera, de pura jeta, van a cantar a pipiquilleta. A una pipiquilla digo, porque está en San Andrés, cuando la gente no estaba, se va a armar un lío acá. Porque mi vida ahí, porque te historias y si me dejan de potamos, ahí no sale historias y si van a estar con sus padres y no van a querer que sus padres te ¿quién da que no hay oír en dinero? Yo no voy a entrar contigo, a mi tata me quedo, pero ¿quién? Ni que nada hacer, no yo. La meta en la productividad, y allí me dan la otra orientación, la que tenga que ir puña cara ahí, cuando una señora, y ya un motiva, de ropa blanca, era la señorita, no era maestra, no era profesora, señorita. A pear tienen boqueta, la que le va a enseñar. Bueno,
Tal cual, salimos al patio, esa hermosa andilla, estaba por llorar, le miraba a mi abuelo tranquilo. Y después pasamos al siguiente momento, entra, lo hace justo frente al mío. Y comenzó a hablar. Habló, y yo, boquiabierto allí. Yo decía entre mí, aquí estamos en esta. El soldado ya habla, porque me estaba hablando, yo no hablaba para mí, pues. En tu la castellana, pues ya, en tema en esta. Nunca jamás habló. No le entendí una miserable palabra. Terminó la clase y vino una hora, me agarró, ocupámosle. Ya tenía una duda allí. Así que yo la escuela con una. Después me dijo, yo decía, oigan, no va pateando la escuela. Fuimos por el camino y durante mucho tiempo mi abuela en el trayecto de la escuela a mi casa me contaba todo lo que pasó en la clase. Y había sido que la profesora, como yo no le respondía, cada día me daba un castigo, y era un asiento más atrás. Unos asientos más atrás. Me preguntaba, yo no entendía nada, no le decía nada. Y les juro que no me fui más atrás porque estaba la pared. Y no estaba, no sé dónde estaría en este momento, ¿verdad? Bueno, pasó el tiempo y yo estaba entre la pared y la pared. Iba a mi casa y le decía a mi papá, no hace eso, la verdad que usted ve eso. No quiero verlo, el famoso para ver un homenaje. ¿Y qué hacía? Sacaba los 7 minutos. A ver, ¿cómo estaba la ligada? Bueno, y la escuela era la maestra. Y ustedes no van a creer que yo más o menos 3 meses aprendí a hacer algo que hace rato le dije. Ni siquiera me salió bueno. Y todo me decían era bueno. Algo no era bueno. Acá allí ya bueno tal. Todo era bueno. Y yo pasé por esa tortura. Estoy hablando de una tortura que es psicológica, que es mental, donde uno quiere entender las cosas, pero no puede. Es lo mismo que en esta sala de clase sin que ninguno de ustedes hable ruso. Y acá gente proponiendo la ley y diría, bueno, acá está el profesor Galeano y va a la clase el ruso. Comienza a hablar en ruso, nadie me entiende, nadie va a estar cómodo, más de uno va a querer irse de acá, pero yo hablan así, no entendí un padre. Y esa misma sensación tienen muchos niños. 40% de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní, casi la mitad de Paraguay es monolingüe guaraní. Y en esa situación, a mí me llevó 3 años aprender castellano. Definitivamente ustedes se dan cuenta que aprendí bien. Hoy enseño castellano, pero mis orígenes están directamente relacionados con el guaraní. Y hasta hoy, ¿qué es lo que a mí me mueve? Y a un grupo de gente con el cual, por ese grupo yo trabajo hace años, nos mueve ese respeto a los derechos humanos de esa otra parte del Paraguay que siempre es incomprendido. Entonces, por eso es importante usar, por eso es importante entender. Y les voy a mostrar, para aquellos que me digan, qué es lo que tanto, si hablamos castellano, qué es lo que tanto guaraní, y son idiomas diferentes. Les voy a poner estos ejemplos y les voy a pedir la interacción, que ustedes me ayuden con eso. ¿Cómo se dice en guaraní este señor? Perfecto. Sin ningún problema, nadie levantó la mano, nadie dijo que es difícil. Necesitamos 5 minutos para traducir nadie. Es cucaracha. ¿Cómo voy a decir esta señora? Ustedes acaban de hacer un ejercicio y ya seguro que no se dieron cuenta de algo. Que en castellano yo dije este señor y dije esa señora. En guaraní ustedes me dijeron cocaray y cocuñacaray. Ahora les pido que se pongan en la mente del guaraní hablante. ¿Qué es lo que tiene que tener co? Él no tiene esta. Entonces pasa al castellano y probablemente al coronel, allá mayor, están en el ámbito militar y policial, se van a dar cuenta que comúnmente las personas que no pasaron por un proceso de aprendizaje del castellano, porque acá no se enseña castellano, acá se aprende castellano como yo, a los golpes, a los tumbos. Así aprendí yo castellano, no por efecto, por causa de efecto, una metodología donde yo entré y me explicaron todo como tenía que ser. A esa criatura, ¿a quién va a ganar en esta historia? Yo dije hace rato, guaraní más simple, va a pasar este que habla guaraní, lo único que acá, que probablemente los hijos de la Polisario les hace un poquito caso a esto que les voy a comentar, les estoy comentando a todos. Lo que va a tener que saber cómo. No va a tener que preocuparse si es masculino o femenino. ¿Quién es el que pasa la peor parte de la historia? El que habla guaraní. Por eso van a escuchar que mucha gente dice la señora.
o dice el Señor alto. Luego hay, no tienen la más remota idea de lo que es la concordancia, no hay. ¿Qué es más fácil? Es fácil aprender guaraní. Si yo digo en castellano, ese, esa, en guaraní es que, y digo aquel, aquella, en guaraní es amojo, y punto. ¿Verdad? Entonces yo le digo a la criatura, ko yawa, te maracayá, amó mesa, y le digo este, esta, ese, esa, aquel, aquella. Es un proceso fácil. ¿Dónde está la complicación de lo que está en el castellano? Le pido hacer esta otra parte del ejercicio. Usando la palabra ibate, de alto. ¿Cómo se dice en guaraní? Este señor alto. Tocaraiba. Y acá, Tocaraiba. Y lo que nos dijeron pensamos, Tocaraiba. Si yo te pido ahora que digan, esta señora alta, y si nadie me dijo que es difícil, necesitamos 5 minutos para traducir, nadie. ¿Cómo voy a decir esos, esos señores altos? Y por último, tomamos a decir esas señoras altas. Todito, todo. Atiéndanme. Y ustedes hicieron la traducción. Y esa traducción que hicieron, vamos a salir a la calle y preguntarle a cualquiera, acá en el centro de traducción, en el último pueblito del Paraguay, y van a hacer lo mismo. De ustedes no se dieron cuenta de lo siguiente, yo les dije un poquitito, yo les dije a ustedes, este señor alto, en castellano, esta señora alta, esos señores altos, esas señoras altas, pues alto, alta, altos, altas. ¿Quién me respondieron ustedes? Que inclusive me pueden decir, yo no hablo guaraní, yo no entiendo bien, pero me respondieron. Y eso va a dejar descubierto que mientan también cuando dicen que no saben. Ustedes me dijeron, ¿tú caraíbate? Correcto. ¿Tú cuña caraíbate? Correcto. ¿Umi caraíbate? Correcto. ¿Umi caraíbate? Correcto. Perfectamente la traducción. Hicieron la traducción. ¿Dónde está el problema allí? Yo dije ibate, perdón. Ustedes dijeron ibate. En el castellano fue alto, alta, altos, altas. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay poná, ponó, ponás, ponós. No hay carapé, carapá, carapés, carapás. El carapé, el poná, el ibate. De una sola forma. ¿Cuál es más fácil? El guaraní. ¿Qué es lo más difícil para el guaraní hablante? Una locura me pasó a mí. Concordar, singular y plural, masculino y femenino. Esa idea no existe en el guaraní. Por consiguiente, ese niño, si yo digo, siempre el guaraní hace poná, y feo, guaí, y alto, ibate, y bajo, carapé, y decir, caraí, ibate, caraí, carapé, caraí, poná, caraí, baí. Y es simplemente eso. Yo tengo que dar un listado de 10 palabras más usadas. De hecho, en esto que les estaba comentando, la institución en la que formo parte, que es la Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, tiene un modelo donde con 350 palabras cualquiera se defiende perfectamente guaraní. Que por ejemplo los 80 verbos más usados: comprar, traer, llevar, venir, etc. Adjetivos, sustantivos, nombres de plantas, nombres de animales, yahuaca, yuhuacá, bocayá, arazá. Esto que está alrededor nuestro no va a empezar. Y en una segunda etapa un poco más de complicación. Y en una tercera más complicación. Pero partamos de lo simple. Con 350 palabras se puede hablar. Y si conocen ustedes este mecanismo, no van a tener ningún problema. Perdón. Mira, ahí está, me escribe. Licenciada, algo realmente importante. Con respecto a la traducción, yo vengo del interior de Misiones, mi lengua materna es el guaraní. Y al decir esos señores altos, yo traduciría un caraí y bateo. Eso es correcto. Claro, Virgen arriba, al ponerle va se convierte en un verbo. Pero de todas maneras se puede, es lo que dice. Pero la cuestión es simplemente resaltar eso que es ibate, que no tiene una segunda, una tercera, una cuarta forma como castellano, siempre es ibate. Y eso que le agregamos es algo muy particular de guaraní, que yo al agregarle un sufijo se le dice a eso porque está después. Por ejemplo, que yo diga oguatá, es oguatá, que camina. En oguatá, sé nada más,
quiere caminar. O Guatamoá, Moá solamente iba a caminar. O Carumoá o Guatamoá. Son sufijos que se pueden aplicar a todos los verbos. Y eso es algo que todos nosotros sabemos. Nos hizo falta ir a la escuela en el colegio, donde escuchamos en la casa. ¿Qué sería algo interesante también en la casa? El usar el guaraní sin hacer unas oraciones kilométricas. Palabras sencillas, acostumbradas a la idea. El guaraní va a seguir viviendo mientras en la casa se siga usando. Y ese es el paso importante. Y dentro de rato les voy a mostrar la guía. Para que ustedes les voy a mostrar. Me guía. Acabo de caer yo en mi trampa. Bueno, les voy a mostrar, en todo caso les mostraré. Cada año vamos a ver castellano. Les mostraré acá unos cuantos materiales que les pueden ser de ayuda. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Como en este caso, para los comisarios y para todos, ¿qué diferencia más vamos a encontrar? Voy a ponerle otra. Acá, repito, ustedes hablan castellano, me demostraron que sí. Ustedes hablan guaraní, me acaban de demostrar que sí. Yo hice la versión de castellano, que es perfectamente me traducción a guaraní. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo camino. Así, pan conmigo. ¿Cómo se dice tú caminas? De Bogotá. ¿Y cómo se dice él camina? Acaban de demostrar que hablan perfectamente guaraní. De tema, eso es muy fácil. No, eso es muy difícil. Porque en castellano la variación se produce al final. Digo camin o, caminas, camina, camino, caminas, camina. Y ustedes, que por allá el médico no habló, ¿qué hicieron? A, guatá, re, guatá, o, guatá. La variación en guaraní es al principio, no al final. Y eso en la mente de ustedes está instalado. Y eso es lo más importante. El resto ya me cae. Así es sencillo el resto. De que hablan, acaban de hacer la demostración. Si no sabían lo que tenían que decir, guato, guatas, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Ustedes saben que eso no existe, ¿verdad? No existe eso. Entonces la cuestión es sencilla cuando les planteo esto. Voy a poner un caso más, le digo que esto es fácil. El sueño de un lingüista es encontrarse con una lengua regular. Cuanto más irregular es la lengua, un desastre para el lingüista. Ustedes saben que el castellano tiene casi 1000 verbos irregulares. Para empezar, luego, los verbos tienen 3 terminaciones, por consiguiente 3 modelos, paradigmas de conjugación. Los regulares que terminan en ar, en el y en vil. Y luego están los irregulares, ser, estar, parecer, por ejemplo. Yo soy, tú eres, de soy pasó a es después, que luego era ser. En el pretérito, era, eras, era, ya no tiene nada de ser. Y en el futuro, en el otro pretérito, fui, fuiste, fue. Allí con fui, fuiste, fue, que tiene que ver con ser. Parece ya es luego una cosa de loco para con la arquitectura, ¿verdad? A mí me dicen los estudiantes en la facultad, me dicen, ¿qué vamos a hacer con los demás? Y mi respuesta es única, que Dios se ha ligado a ustedes. Van a tener que tragarse de memoria todas las conjugaciones de los verbos irregulares. ¿Y por qué esto es tan interesante? Le voy a mostrar acá con 6 dedos de la mano. 6 verbos irregulares tiene el guaraní. 6. Y no tiene el problema de ar, ir. Lo único que ustedes tienen que saber siempre es a, re, o, ya, ro, que, o, se, a, de, a, e, o, ya, de, ya, o, ña, si es nasal. O, re, ro, pe, pe, afuera, o. ¿Y qué hace la idea del verbo? Intacto, entero. Se, a, caru, de, re, caru, a, e, o, caru. Se, a, guatá, de, re, guatá, a, o, guatá. Se, a, guacuí, de, re, guacuí, a, o, guacuí, no cambia. Quiero llevar eso al pretérito. Y uno de los pretéritos más usados que conocen es curí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo si sé a, re, o, le agregué guatá, a, guatá, re, guatá, o, guatá. ¿Qué voy a hacer? Le voy a sumar a guatá curí. ¿Y cómo va a ser la conversión? A, guatá, curí, re, guatá, curí, o, guatá, curí, ya, guatá, curí, ro, guatá, curí. No cambió guatá, curí. ¿Qué cambió? A, re, o, ya, ro, re, o. Fácil. Quiero decir, caminé ayer a guatá, curí, coger. Eso. Si quiero llevar eso al futuro, le quito curí, le agrego ta.
decir aguacuita, de guacuita, o guacuita, a guacuita, de guacuita, o guacuita, ya guacuita, guacuita no cambia. ¿Qué cambia? A, re, o, ya. Vale. Más fácil que esto, café con leche. De eso estamos hablando. Lo que pasa, y me doy cuenta, es que justamente lo que dijo la comisaria tiene que ver con la metodología, ¿verdad? De entender estas cositas que les estoy explicando. El que sabe esto no va a tener ningún problema, porque así de sencilla es la lengua, no es complicada. Nos complicaron más allá y nosotros también creímos y creemos en esa complicación. No digo que no tiene, alguna que otra complicación tiene que tener. Y allí le voy a poner otra vez un caso parecido al caso del inglés. Porque ese es el tema, pues, voy a hablar inglés y bueno, ¿qué tiene que ver con el inglés? Les pregunto, ¿cómo se dice, usando la palabra Pedro, o si quiere decir Perú? Un nombre antiguo, va. El hijo de Pedro camina. El hijo de Pedro camina. ¿Cómo diríamos eso ahora aquí? Pedro Rafi o Guatá. ¿Estamos de acuerdo? O Perú Rafi o Guatá, igual. Así se dice. Ustedes saben que así se dice. Yo le dije castellano y para aquellos que me dijeron no hablo, me cuesta, me dijeron Perú Rafi o Guatá. Yo dije, el hijo de Pedro. Primero está hijo, después está Pedro. Está él y está de. ¿Cómo dijeron ustedes a mí? Pedro en la Perú, Rafi o Guatá. Pedro Rafi o Guatá. Traducción literalmente, Pedro hijo camina. ¿Por qué no me dijeron que por lo menos Rafi Perú? Porque hijo, primero Rafi y Pedro Perú. Pero ustedes me dijeron Perú Rafi. Y esa es la conclusión de Guaraní. Y ustedes saben la conclusión. Espectacular esto. Y ustedes me están diciendo, no entiendo, cuesta mucho. Me acaban de demostrar que entienden. Que usan, que escuchan en la calle, van a escuchando, eso van a saber. Ahora voy a hacer al revés. Voy a decir en guaraní y ustedes van a decir en castellano. Carlos Brasil, ojo. En coro encima. Sobre la marcha. Nadie me dio permiso, lo estaba haciendo y no fue por la duda. Sobre la marcha. Impresionante. Me dijeron la hija de Carlos se fue. Y yo le dije, Carlos Brasil. Yo dije, Carlos, hija. ¿Y por qué me dijeron la hija de Carlos? Porque saben castellano. Porque saben castellano. Porque si salen allá a la calle y dicen, Carlos, hija se fue, porque tu capaz no me viene. ¿Por qué no se dice así? Cualquiera va a decir, no, en castellano es la hija de Carlos. De guaraní, Carlos Brasil. ¿Se dan cuenta? Son estos, se dice pues comúnmente ahora tips. Esas son algunas de esas fórmulas que tiene Guaraní para poder aprender y en todo caso poner en práctica. Trato de responder a cada vez dos preguntas y la tercera en lo que estaba comentando el mayor. Hoy en día Guaraní se enseña en varios lugares del mundo. Se enseñan las más importantes universidades. La Universidad de París, en Francia, tiene un departamento dedicado a la lengua guaraní, donde empezó el trabajo del profesor Rubén Barreiro Zaguera, destacado, diplomático y profesor, literato, conocedor del guaraní como ninguno. Y con él trabajó un también destacado lingüista correntino, Silvio Riusi. Falleció el doctor Barreiro Zaguera y Riusi ocupó su lugar. Y entre tanto, antes de la pandemia, estuvo en Paraguay una lingüista francesa llamada Capuchine Bourvil. Y Capuchine vino acá 5 años para hablar guaraní. Ella no anduvo con chiquitas acá. Vino acá y acá se empapó de guaraní. La opinión de clase. ¿Y qué hizo? Fue que actualmente es la responsable del departamento de lengua guaraní en la Universidad de París. Ella es una de las responsables de poner, alocar en internet a disposición de todos uno de los libros más antiguos del año 1640 que escribió un español misionero jesuita, el padre Antonio Rubén Montoya, Arte y vocabulario de la lengua guaraní. Llegaron acá ellos y ¿qué pasó? Vinieron para conquistar. ¿Qué pasó? En México, en Centroamérica, en Perú,
vencieron. Acá es posible. Al punto que los sacerdotes tuvieron que enviar una carta al virreinato diciendo los indígenas, los nativos se empecinan con su lengua y no quieren saber nada de castellano. ¿Qué hacemos? Y la orden viene de la corona diciéndoles, busquen la lengua más hablada, aprendan esa lengua, de vencedor a vencido, y catequista, usando esa lengua. ¿Cuál fue la lengua general o lengua giral, como dicen los brasileños? Guaraní. Y tuvieron que aprender guaraní. Y Ruiz de Montoya, aparte de misionero y sacerdote, era un lingüista, un conocedor profundo de muchas lenguas. ¿Y qué hizo él? Escribió una gramática y un vocabulario para aquellos que iban a venir acá a continuar con la catequización. No es que el libro era para los indígenas, esto era para los que iban a venir. Y él fue allí explicándoles cómo suena. Y una de las palabras más importantes del guaraní es alma. Y alma en guaraní se dice an, y es nasal. Se an, y an, se, no es i a. Y a, se, no es i a, se. A es alma. Y el problema es que en el castellano ni en el portugués, ni entonces ni ahora existen las vocales nasales. Existen solamente las vocales A, E, I o U. Y tampoco tenían la U, que es la sexta vocal. Y Ruiz de Montoya le busca una solución para que más o menos suene la nasalidad. ¿Y qué hace? Le agrega una NG, ang, y ya más o menos sonaba a ¿verdad? No era lo mismo pero parecido, era una forma de acostumbrarles a la nasalidad. Y pasó un tiempito más y le agregaron una golita. Le escribieron anga, alma. La palabra guaraní del alma es y la palabra guaraní de los misioneros que no pudieron pronunciar fue anga. ¿Y para qué querían anga? Para tratar de explicar lo que era el pecado. Una palabra que hasta hoy los indígenas no conocen. Hasta hoy no saben qué diablos es el pecado, porque no son cristianos, son guaraní. Su religión es guaraní, hoy. Y ese es un discurso importante de sostener. Mucha gente en ese ir y venir ya habla de ellos en tiempo pretérito. Los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron. Y yo les recuerdo a una partida todos los días, ya veníamos bastante. La libre mi mamá, pues no va. Yo les digo, hable. Y se ríen también de ellos, ¿verdad? Pero dense cuenta cómo funciona todo ese proceso de coloniaje que todavía tenemos. ¿Verdad? Ya no están. Oficialmente ya no están. Todos los libros están en tiempo pretérito. Fui a dar una clase durante mucho, aquí cerca de la justicia electoral, costaba en un colegio. Hace años, un profesor de estudios sociales, amigo mío, me dijo, estoy enfermo. ¿Será que esta noche no podés ir a repasarme? Justo vamos a hablar del tema de los guaraníes. Bueno, no hay problema, le dije. Entonces fui y ella le indicó a los... Eran todas criaturas, tenían 12 años. Y sexto grado. Y les indicó ya inclusive qué capítulo del libro que iban a leer. Yo llego, me presento, ¿sí? Y le pido al encargado que lea. ¿Qué hace? Él lee el primer párrafo, 4 líneas. Termina de leer esa parte y yo paro la lectura y les digo que hay algo que no está bien en eso que se leyó recién. Nadie, y yo nada, la primera oportunidad, les pedí, bueno, volví a leer, escuchen bien, volví a leer, terminó la lectura y le digo yo, algo no está bien, ¿qué es? Y nadie se dio cuenta, entonces le dije la tercera vez, escuchen bien, y le leyó de nuevo, nadie se dio cuenta. Y allí le dije, ¿qué tiempo están los verbos? Pretéritos. El otro, pretéritos. El otro, pretéritos. Y eso quiere decir que ellos ya no están, digo. Ya no están. Están pretéritos. No, el profesor, acá en el Chaco hay una partida que pide plata todos los días. Entonces tenemos un problema grande, pero si están allí, acá ya no están, digo. La vida ya agotan, digo. No podemos continuar las clases, digo. No podemos. Vamos a formar el grupo. ¿Qué solución dan ustedes? Rápidamente.
y terminamos los trabajos grupales, uno me levanta una carta al presidente, al ministro, que cambie el libro. El otro que se le atienda mejor. Pero apareció un italiano revolucionario que no creo que exista un rival a él. Me cambió la noche por un día. Profesor, vamos a hacer algo más sencillo. ¿Por qué aquí no volvamos nomás acá? Y acá le ponemos vida, de acá se alimentan, de acá recogen. Me quedé parado con una cápsula. Reacciones me dijo, este es un libro nuevo. No, profesor, vamos a cambiar, siento tan mal. Y sale todo, me dice, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y cambiaron. Hicieron algo fuera de ser extraordinario. Ellos le devolvieron la vida a los dueños de esta tierra, en una sola clase, en una sola noche. A eso me estoy refiriendo cuando les digo esto que les estoy diciendo, de cómo, inclusive a nivel internacional, en la Confederación, se enseña la USPI, en la Universidad de San Pablo, se enseña la UNILA, se enseñan los grados, se enseña en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, se enseña en la Universidad Nacional de Rosario, acá en la UNAM en Misiones, en la Universidad Nordeste, en la Universidad Nacional de Jujuy, en 4 provincias de Bolivia, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, regiones guaraní hablantes. Se enseña en Estados Unidos. Escucharon parte de la lectura de mi biografía. En una parte decía profesor del Instituto Austriaco de Estudios Latinoamericanos. Sorprendido yo, hace 3 años, me escribe una persona, le dice que queremos estudiar guaraní. Estamos en Austria. Y pregunto quiénes eran lingüistas. Le pregunté si hablaba guaraní, ni una sola palabra. Y empezamos un curso, yo de acá y ellos allá. Más o menos 20 personas interesadísimas en el guaraní. Que al terminar el curso me dijeron, vamos a hacer una feroz propaganda acá. Vamos a hacer una feroz propaganda porque nosotros no sabíamos esto. Bueno, de eso se trata, y por eso, mayor, hay gente que estudia guaraní en Argentina, o hay gente que estudia guaraní en Brasil. Y déjense cuenta, llegó el embajador chino, va a Paraguay, a Miguel, que ahora la reina Sofía, ¿verdad? Encajó 2 palabras que no le salió muy bien, yo fui igual. ¿Qué significa eso? Una fama del Paraguay a través de su lengua. Eso es lo que somos. Más allá de ese proceso de negación sistemática que se dio por tantos años, eso es lo que somos. Y ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo creen ustedes que lleva viviendo acá esta generación que constituyó nuestro origen y hasta hoy lo que llamamos la sociedad, en la sociedad la cultura y la expresión de la cultura a través de la lengua guaraní? ¿Cuántos años creen? Probablemente todos ustedes van a decir, no, pero en el libro de historia que leí llegó Alejo García con Sol Paraguay, 1524, Sebastián Gaboto en 1527, se funda Asunción en 1537 y allí está toda la historia. Y antes hay una página, y 2 páginas, y 3 páginas. Efraín Cardoso creo que tiene 5. ¿Y qué dice? Que eran monoteístas, conocían la botánica, eran astrónomos, en una página. Y les pido ahora que se fijen en el material y van a darse cuenta de esto que está acá. Esto se llama urna funeraria y ellos le dicen a esto yapepú. Lo que para Paraguay es una olla. Esto sería como un cambucí, como un cántaro. ¿Qué es esto? Y en esta urna ellos se entierran cuando mueren. Y de estas urnas hay muchísimas. Pero ¿qué tiene esta en particular? Un gran paraguayo, que lastimosamente falleció muy joven, José Perazo, decidió buscar al paraguayo o al habitante nacido de este lugar más antiguo. Entonces recorrió el Paraguay de norte a sur, este a oeste. Le dijo a la gente de Peyujusapuicamo, si encuentran algo parecido a este cambucí, a Movinamo Canguecue, si tiene huesos adentro, avísenme, yo le voy a recompensar de alguna manera. Y hizo el recorrido, fue a todas partes, y ya cuando estaba dándose por vencido, llega un grupo de un pueblo famoso que está acá pasando, Paraguarí, está Escobar, Zapucay, y después está el famoso pueblo de Caballero, de tanto
recordó Emiliano, Caballero, Pueblo, siempre como pega, con la famosa canción Guavirá por ti. Y Néstor López le canta a su abuela, que es de Caballero. Caballero, una ciudad en el departamento de Paraguarí. Y de allí vinieron y le contaron que al costado del arroyo, que ustedes van de Asunción hacia Villarrica, antes de entrar a Caballero, está un puente, un arroyo abajo, perdón, que se llama Picucú. Y ese arroyo hace una curva, y del otro lado está la ruta asfaltada hoy que va de Caballero a Itagurubí. Allí nomás ustedes se dan la vuelta y allí mismo se encontraron esa gente, los vecinos, encontraron algunas de las urnas. Y cuando fue José Perazo, indagó la cuestión, vino él muy ilusionado, decía: esto es muy importante, esto tiene mucha antigüedad. Intentó interesarle a la gente acá y nadie le hizo caso. Entonces que comenzó a escribirle a sus ex profesores. Él estuvo en Brasil, estuvo en Alemania, estuvo en Francia, en Estados Unidos, en varios lugares recorrió su corta edad, porque lastimosamente murió a los 37 años. Y recorrió en cada uno de esos lugares qué es lo que él encontró a un montón de gente que formó parte de su grupo de compañeros o de docentes. Envió las cartas y una de esas cartas fue recibida por la doctora Luciana Pallestrini, entonces dando clases en Río de Janeiro. Ella se muestra muy interesada y viene al Paraguay después de haber ganado un premio, que el metálico tenía mucho dinero. Y viene al Paraguay, ella viene simplemente para observar. Hasta mañana, ha dicho ella. Voy a ir a mirar, a observar. Llegó acá y se quedó 8 años. Y se sumó al grupo de Perazo y de la doctora Pallestrini, una paraguaya, a quien hace 15 días la escuchamos en una conferencia sobre este tema, recordando los detalles de esta investigación. La doctora Ana María Castillo, doctora en geología, docente universitaria, ella trabajó en esto. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron estas urnas, hicieron, vamos a suponer, el tamaño de esta sala de clases, de este auditorio, y ellos parcelaron y cuadricularon y también hicieron una medición en niveles, cada medio metro y medio metro y más, llegó hasta 8 niveles, 4 metros, 8 niveles. ¿Y qué fue lo que pasó? Rescataron las urnas, algunas lastimosamente como estas, se quebraron, se rompieron porque carretas, estas estaban muy cerca de la superficie, carretas cruzaron sobre ellas al haber caído puente de madera. Entonces, buscando un lugar plano, sin darse cuenta, pisaron algunas de las urnas. El dato dice que estas urnas que estaban más cerca de la superficie tenían 990 años. 990. Sería prácticamente el doble, 488 cumple Asunción. Y el doble y poco más, casi 1010 años más y 1000 años hacía que allí había gente que tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en estas urnas funerarias. Y lo más notable es que 4 metros más abajo, estas urnas estaban teniendo la más antigua 3.620 años de antigüedad. 3.600. Rétenle los 500 años. 3.100 años de historia de la gente que vivió allí. No conocemos. Lo peor es que esto jamás pasó a formar parte de los libros que hoy se usan en las escuelas, en los colegios. Información estratégica. Mañana le va a tocar ir a algún lugar y van a tener que defender alguna postura, ya le va a preguntar de Paraguay y cuántos años, y tienen que ser datos científicos, evidencia, está una evidencia. Hay un libro publicado que se llama Nombre de Caballero, los autores son justamente los 3 que mencioné, Perazo, Pallestrini y Castillo. Y bueno, esto deja descubierto este dato, 3.120 años antes de la fundación de Asunción, había gente caballero, que ya tenía la costumbre de enterrar a sus muertos, e incluso con una característica, estas urnas tenían el borde ornamentado, un bolleguace que se fueran. No era meterle nomás adentro, sino que ornamentado. Hoy la gente cree que son como códigos de barra. Vamos a descansar en la vuelta, continuamos.
Un ratito, por favor.